Bien, mis hermanos, el mal, ¿qué es lo que busca el mal? Entendiendo que el mal es un sistema, que el mal es un sistema inteligente, ¿oyeron? Inteligente, porque es un producto del manejo social de nosotros los seres humanos, del manejo inteligente de nosotros los seres humanos, realizado en el espíritu de personas. La Biblia los define como espíritus engañadores, que consideran que adquieren gran ganancia si logran sacar a los seres humanos de la ruta que los está llevando al desarrollo pleno de su humanidad en el propósito de Dios. Y, hermanos míos, y los reducen para que ellos no puedan ver nada más que lo que está aquí. Y de hecho, en esas condiciones, perdiendo vocación trascendente, ellos entonces terminan reducidos a los manejos comunes de este mundo y manejados por las mentes maestras que controlan a todos los seres humanos sometidos a ese régimen. Es una cosa de poder, es un trabajo sistemático que se hace porque el propósito es reducir las personas para que no logren en el proceso de verdadera humanización salir de la condición animal, y desde allí los controlan para sacar de ellos el provecho que precisan sacar de ellos, porque los usan para que se vuelvan elementos de producción para los intereses de los que manejan el mundo. Entiendan que nada de eso es gratuito. El asunto es que algunas veces en el ideal bíblico, y está bien que se diga así, es como si esas fuerzas obraran como enemigas de Dios y el objetivo fuera sacar a Dios de circulación. Y de hecho, si el interés es eso, es porque el acercamiento a Dios hace al hombre crecer y lo libera de todas las ataduras que lo reducen y que lo convierten en juguete de intereses mezquinos. ¿Ve? Entonces, el punto central no es en la enemistad con Dios, porque Dios no cuenta para ellos. Para la fuerza del mal Dios no cuenta. ¿Ya? La idea es que, ignorando a Dios, están tratando de hacer cosecha con nosotros los seres humanos. Por favor, hermanos míos, vayamos captando esto, porque ese mal del cual estamos hablando es una fuerza de naturaleza humana. Ahora, es trascendente porque es más grande que cualquiera de nosotros. En el dicho popular que nosotros manejamos de más sabe el diablo por viejo que por diablo, el poder de esa fuerza es que es más antigua y de más, digámoslo así, manejo a lo largo de muchos y de muchos siglos
frente a nosotros que apenas contamos unas cuantas décadas de existencia. Un ser humano es una criatura muy débil frente a un sistema milenario y poderoso. Y cuando nosotros estamos viendo la problemática que vivimos en este tiempo con los manejos de ideologías, todas esas ideologías que se están manejando y que están pervirtiendo la posibilidad del desarrollo, del bienestar humano como debe ser. Todas esas ideologías pertenecen a sistemas, a un sistema, el sistema del mal. Ahora, ese sistema del mal, ¿cómo se define hoy? Hoy, por ejemplo, se habla de la Agenda 2030, ¿no es cierto? Se está hablando de esa agenda y de hecho existe un programa dirigido en ese sentido. Y cuando nosotros entendemos eso, no es más que el mal milenario que ha venido obrando y que hoy día es más sofisticado, hoy día tiene mucho más poder, hoy día, digamos en los términos nuestros, tiene mucha más plata, sabe qué tiene que hacer y tiene toda una tecnología a su alcance para conseguir sus objetivos. Hermanos míos, y la única defensa que tenemos nosotros, los que creemos en el bien, es el hecho maravilloso de saber que Dios está allí. Él es el Todopoderoso, el suficiente, a pesar de lo elaborado que sea el sistema del mal. Hermanos, Dios es vigente, Dios es real, Dios es nuestro Dios. No tenemos otro como nuestro Dios y Dios es el soberano. Eso es incontrastable, solo que en la condición de nosotros los seres humanos, somos nosotros los seres humanos los que tenemos que dar la pelea. Escuchen lo que estoy diciendo, la pelea es humana. La pelea no es de las fuerzas del cielo del bien contra las fuerzas del cielo del mal. La pelea es humana y los logros de la humanidad en el programa de Dios lo logran seres humanos comprometidos y seres humanos en los que el poder de Dios está obrando. Si no es así, no hay solución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una entidad inteligente, hecha con libre albedrío y que debe gestar su propio presente y su propio futuro. Todo esto amerita que lo vayamos analizando con mucho cuidado, porque esa es la gran realidad. Nosotros le decimos al Señor, Señor, obra en Colombia, y Dios dice, amén. Estoy de acuerdo, hay que obrar en Colombia. Y dice él, ¿y con quién cuento? ¿Con quién cuento? Si uno solo se dispone, con uno hago maravillas. Y si son dos, extraordinario. Si ya tenemos una comunidad, pues hay futuro, hay mucho futuro. Entiendan, hermanos míos, que el mal es una realidad. Y es una poderosa realidad, y es una realidad inteligente. Ahora, decíamos hace 8 días algo relacionado con el texto que en la segunda carta de Pedro nosotros hemos leído últimamente. Segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, y leo los dos primeros versículos, los versículos 3 y 4 mejor, los versículos 3 y 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
Todo nos lo dio el poder de Dios, ¿no? Mediante el conocimiento, fíjese que el poder actúa en nosotros a través del conocimiento que nosotros desarrollamos. Es el poder del conocimiento. No es el poder de la fuerza. Existe fuerza a veces, pero no es el poder de la fuerza. Es el poder del conocimiento, el poder incontrastable, el poder del verdadero conocimiento. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido. Fíjense ustedes que es un juego de contraste. Herederos de la naturaleza divina, si hemos sido capaces de huir de la corrupción, es decir, de lo que nos corrompe, nos produce estados de decadencia, lo que nos quita el mérito del crecimiento y de la subida hacia los valores espirituales trascendentes. Me dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa, una poderosa causa, a causa de la concupiscencia. La concupiscencia. Y esa palabra, esa simple palabra, hermanos, en la Biblia nos está declarando un problema muy serio de salud mental, ¿verdad? La concupiscencia. La concupiscencia es posible en cualquier ser humano. Escuchen lo que estoy diciendo, es posible en cualquier ser humano. La concupiscencia pudo ser posible en Jesús, ¿verdad? Porque ¿qué es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? Hay un término en la Biblia, la palabra griega que define ese término que se traduce como concupiscencia, que se lee epithymia, ¿ya? Esa palabra epithymia es un término que identifica un deseo intenso de cualquier tipo. Nosotros los seres humanos somos criaturas de deseos. ¿Me están oyendo? Somos criaturas de deseos. Hay deseos buenos. Hay deseos muy buenos. Hay deseos malos. Un deseo intenso se define como epithymia. ¿Ya? Epithymia es entonces una condición que en usted se despierta y que en todos nosotros se despierta, ¿ya? El deseo intenso. Fíjense ustedes que hay una palabra que un texto que nosotros conocemos que se encuentra en Romanos, en el capítulo 7. Romanos, capítulo 7, y leemos en el versículo 8, dice Pablo en Romanos, en ese capítulo grandioso, dice, mas el pecado, oigan, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda
codicia. Cuando usted mira la palabra en el texto griego, la palabra que hay allí es epithymia. ¿Sí? Epithymia. Y dice, produjo en mí toda codicia. Toda codicia es una expresión de concupiscencia. ¿Ya? Hay tantas codicias. ¿Ya? Codicia de plata, ¿sí? Codicia de tener el control de la vida de la gente. Y todas esas son concupiscencias. Hay codicias que se ven buenas como grandes deseos. Yo tengo un deseo intenso de que Dios pueda obrar milagros para que multitudes se conviertan a Él. Eso es un deseo que me desborda, que Dios haga milagros, que Dios haga sanidades. Y en el corazón de Jesús se albergó en un momento dado una expectativa así. Yo sé que si yo me tiro abajo desde el pináculo del templo, Dios va a enviar a sus ángeles, porque Él ha prometido que sus ángeles me cuidarán y no dejarán que mi pie tropiece en piedra. Una gran codicia por causas nobles. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Una gran codicia por causas nobles. Jesús a tiempo descubrió el sinsentido y descubrió la dimensión aberrante de un sentimiento por interés religioso noble, pero un sentimiento cargado de expectativas desbordadas, donde él se dio cuenta, si yo hago eso, realmente estoy tentando a mi Dios, porque lo estoy presionando a que haga algo, porque yo quiero producir ese impacto para que más gente crea. Él no lo está haciendo de mala fe, él no lo está haciendo con malicia. Se desbordó una codicia en él y se manifestó como algo muy noble, solo que el hombre grande de Dios, el hombre sabio, dijo, ¿cómo puedo desear ardorosamente una cosa de estas si estoy colocando la decisión soberana de mi Dios en entredicho, presionándolo a que haga algo que yo quiero que haga? Y se dio cuenta que su codicia era mala, que su codicia era una terrible concupiscencia, arriesgándolo a perder el territorio espiritual que él tenía. Y estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de Jesús. La noble codicia de dinero que usted tiene, para de allí darle una ofrendita a la iglesia para ver si arreglamos el templo. Ese noble interés de ganancia que usted tiene no es tan noble. Es una vulgar codicia. Es una concupiscencia mala, fea, que se sale del territorio de control de la vida suya, se desborda en usted y hasta le llena la cabeza de imaginación y ya pretende lograr las cosas mediante sus artificios y no se da cuenta que con eso lo están animalizando más y le están impidiendo llegar a las alturas de la vocación a la que usted fue llamado. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
las codicias sentimentales. Cuando usted canta con el cantante diciendo, la quiero a morir, ¿verdad? La quiero a morir. Esa mujer es mi vida. Yo vivo soñando con ella, vivo todo el tiempo entusiasmado, pensando en ella. Ella me roba todos los tiempos de mi vida. Estoy trabajando y ella aparece. Estoy durmiendo y ella aparece. Me despierto y ella aparece. Ella copa todos mis espacios. ¿Eso qué es? Concupiscencia. ¿Va entendiendo la idea? Ya usted no tiene el control sobre eso. Eso que usted llama traga es una concupiscencia. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Tan difícil que digan amén. Concupiscencia. Un deseo desbordado. Eso es la concupiscencia. Un deseo intenso de cualquier tipo. De cualquier tipo. En Colosenses, en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, ¿ya? Pasiones desordenadas, ¿ya? Eso que de otra forma, traducido en otras versiones, habla de, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjese que está definiendo unos deseos no buenos, que se desbordan en usted, deseos que no son buenos. Es decir, deseos malos. Y un deseo malo es aquello que lo desvía del objetivo del bien. ¿Ya? A veces puede ser un deseo socialmente válido. Es que yo quiero saber de esto mucho. Su afán de saber, no en el interés de construir su vida, de elevar su vida, sino de un saber que le dé orgullo, que le dé, digámoslo así, prestigio, que le dé posición, un saber que le dé oportunidades en este mundo. Ese afán desbordado de saber, esa necesidad de aprender esas cosas en donde usted hace sacrificios para lograrlo, en detrimento de su armonía interior, de su claridad en el conocimiento de Dios, porque cuando un deseo de saber cosas me desvía del conocimiento de Dios, es un deseo malo y puede ser un noble deseo de saber. Ese es uno de los puntos que a veces nosotros como padres de familia no entendemos. Le promovemos a nuestros hijos el interés por lograr prepararse muy bien y no los preparamos para que mantengan el equilibrio de sus vidas en el territorio donde Dios nunca pierda peso para ellos.
Y entonces terminan desbordados de deseos que se vuelven malos porque quitan todo lo de Dios que en ellos hay. Y nosotros no hemos tenido en cuenta que siempre al desarrollo de ellos en el mundo, nosotros tenemos que colocarles el contrapeso del desarrollo de lo de Dios en ellos. De modo que lo del mundo nunca sobrepase el territorio de Dios en la vida de ellos, porque se convierte en una concupiscencia mala, una condición dañina, por noble que sea. Espero que me estén entendiendo bien. ¿Ya? El poder de las concupiscencias son realidades permanentes. Estamos tocados por fuerzas concupiscentes. Y a veces ni cuenta nos damos para desarrollar esa resistencia, para quitarles la importancia desbordada que tiene y que Dios mantenga el control sobre esos anhelos y expectativas. Esa es la idea de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, no son herramientas de poder humano, material, físico, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos. Eso lo vamos a analizar en esto de luchar contra el mal. Hay que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, todo anhelo, todo propósito, todo plan a la obediencia a Cristo. Aleluya. ¿Para qué? Para que una concupiscencia no termine desbordando los territorios nuestros y controlándonos desde un área donde Dios no está presente. Espero que hasta aquí esté siendo claro lo que estoy diciendo. ¿Cuán frecuente es eso? Muy frecuente. Y uno ve la triste realidad de la vida de gente muy buena, que llevada por una pasión desbordada, nosotros terminamos perdiéndolo. ¿Ya? A veces pasiones que en la misma casa se les ha estimulado. Y se pierden, porque la pasión los controla. Eso es el poder de una mala concupiscencia. ¿Ya? Hermanos míos, en el Nuevo Testamento la palabra episimía, que significa ese deseo intenso de algo, se escribe 38 veces y 35 veces es algo malo. Es inadecuado, es una condición pecaminosa. En 3 ocasiones de las 35 veces, es decir, de las 38 veces, en 3 ocasiones el sentido es positivo. Y por ejemplo, en Lucas 22:15, fíjese que se usa la palabra concupiscencia. Lucas 22:15. Son palabras de Jesús. Y Jesús le dice a los discípulos en la institución de la cena, dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Cuánto he deseado? La palabra que está allí para hablar de ese gran deseo de Jesús es concupiscencia. Es decir, lo traducimos como concupiscencia. Cuando nosotros pensamos, Jesús hablando de concupiscencia, pues no, en el sentido malo que nosotros le damos. Pero el término está hablando de un gran deseo, de un deseo desbordado en Jesús
Y quería él que llegara ese momento de compartir con sus discípulos esa cena, última cena antes de su gran padecimiento. Una condición muy humana en Jesús, una condición muy propia del nivel afectivo de Jesús, el aprecio que sentía por sus discípulos, quiso que o se desbordó en él como el deseo de sentarse a comer con ellos una última vez, porque sabía que ya nunca más, en razón a los padecimientos de la pasión, de la experiencia triste del Calvario. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Fíjense que ese texto nos deja ver que el término tiene también sentido positivo y hay deseos fervientes en usted que son nobles. El problema es dónde lo expresa, hacia dónde lo dirige y sobre todo qué claridad tiene de dónde lo conduce a usted ese noble deseo. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que nuestros familiares se enrutaran por la ruta del bien? Y a veces, hermanos, todo se vuelve un gran deseo, poca sabiduría. Y confundiendo el noble deseo de quererlos ubicar, nosotros terminamos jugando es decir, desbordados de sentimientos, haciendo cosas contraproducentes y dañinas en un buen deseo. Se convierte entonces en una concupiscencia dañina, un deseo desbordado. Quiero darle lo mejor, quiero ayudarlo, quiero sacarlo de las condiciones inadecuadas en las que está, pero al final carezco de sabiduría y ese gran deseo se convierte en un gran inconveniente, una concupiscencia mala. ¿Por qué? Porque yo no la puedo controlar en el territorio que correctamente debo establecerle. Uy, hermanos míos, yo deseo que esto me lo capte muy bien, porque no basta solo querer lo bueno, hay que tener sabiduría para orientar la vida hacia lo bueno, porque deseando hacer lo bueno, terminamos haciendo cosas muy feas. Dice Pablo en Romanos 7, porque todo lo que yo quiero hacer es bueno, pero hay una ley en mí que me conduce hacia condiciones malas e inadecuadas. No basta solo los grandes deseos, se necesita el poder suficiente para conducirlos hacia las metas válidas. Gloria a Dios, gloria a Dios. En la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Filipenses 1, 23. Dice, hablando de si desea vivir más tiempo o morir. Recuerda que él viene diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice en el versículo 23, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y miren que un deseo de estos puede convertirse en un inconveniente. ¿Ya? No es malo desear partir y estar con Cristo, pero es bueno contrastar el deseo de irnos con Cristo con nuestra responsabilidad aquí. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Eso es contrastarlo. Qué rico, ¿no? Me voy con el Señor. Para mí eso es lo que más anhelo, eso quiero que se dé. Pero me olvido de mi responsabilidad con la gente de acá. Me olvido de mi compromiso
me olvido de la necesidad que tiene la gente con la que yo estoy trabajando. Y entonces yo le digo al Señor, Señor, yo sí quiero estar contigo, pero también yo quiero estar aquí haciendo lo que tengo que hacer aquí. Cuando tú me digas que mi trabajo aquí se acaba, Señor, rápido llévame. Pero mientras yo tenga trabajo aquí, Señor, aplazo el viaje y detengo el deseo y convierto mi deseo en una esperanza, pero no me desbordo porque tengo mucho que hacer acá. ¿Estoy hablando claro, hermanos míos? El deseo desesperado de la gente que quiere irse por las frustraciones que tiene es una condición casi suicida, ¿no? ¿Están oyendo lo que digo? Si esto está tan feo, pues mejor es irme. Si esto está tan malo, ¿qué hago aquí? Señor, llévame. Y el Señor dice, tu deseo es concupiscente, porque tú no estás mediando tu posición con la responsabilidad que tienes en mi obra, con los compromisos que tienes en la vida. Es la noble visión de una madre cristiana que dice, Señor, yo quiero irme contigo, pero todavía no porque mis niños están pequeños. Señor, dame unos años más mientras ellos crecen. Pero sí, Señor, yo quiero irme contigo. ¿Voy hablando claro? Dice que yo tengo que controlar desbordes concupiscentes, aunque sean nobles. Tengo que controlarlos. Tengo que limitarlos, ¿ya? ¿En dónde? En el territorio donde mi responsabilidad, mi compromiso, mi acción de madurez me exige que yo me comporte. Salmo 131, que yo me comporte. ¿Recuerdan esa expresión? Salmo 131. Vayan al Salmo 131. Salmo 131. Es que uno debe tener cuidado de no dejarse desbordar por todo lo que le parece bueno. Y debe saber medirse en sus anhelos, entendiendo que uno no puede perder la perspectiva de lo que objetivamente es válido, porque de grandes deseos se hace el camino al infierno, de desbordados deseos y aparentemente nobles deseos. Jehová, dice el salmista, no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron. Y vamos a ver que el corazón y los ojos son territorios de deseos desbordados. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado. Ese término es inmenso, ¿no? Me he comportado. Comportarse es ajustar la conducta a lo debido. Eso es comportarse. Ajustar la conducta, ajustar las posiciones de la vida a las cosas que deben ser. Y nunca dejar que ellas me controlen y que ellas se desmidan, es decir, salgan del territorio de la mesura en mí para convertirse en una fuerza que me tira lejos del territorio correcto de la vida, ¿no? Eso es fácil, que uno llegue a eso, ¿ya? Porque a nosotros nos gusta apasionarnos, el apasionamiento. Y es que todas las cosas deben hacerse con pasión. Sí, eso está bien cuando la compasión tiene régimen. ¿Ya? Cuando la pasión tiene régimen.
tiene límites, ¿verdad? Y no es un río que se crece y anega todo el territorio. Eso no está bien en nosotros, porque salido de madre terminamos nosotros buscando cauces o rutas indebidas peligrosamente. Entonces dice, en verdad que me he comportado y he acallado a mi alma en el grito de necesidad de la profundidad de mi vida, porque siento necesidad de esto, necesidad de lo otro. Darle a la necesidad nuestra tanto territorio y tanta importancia. Tanta importancia. Es que yo tengo necesidad de esto, tengo necesidad de esto otro. Es que, ¿qué hago yo si no consigo esto? Hermanos míos, ese tipo de desborde es maligno y eso es concupiscencia. Eso se vuelve una fuerza concupiscente. ¿Ve? Entonces, él dice, he acallado a mi alma. Es decir, le he dicho a mi alma, tranquila, bájele el tono. Las cosas no son así. Sí, es probable que eso se necesite, pero eso que se necesita no es de vida o muerte. Si no está, la vida no pierde sentido. Si llega, no es algo que me convierta en alguien excepcional porque eso llega. Entonces, me haces el favor, le digo a mi alma, mesúrate, contrólate, porque tu deseo te puede perder. Tu deseo te puede perder. Y yo los he visto en la iglesia. Perdidos por la fuerza de sus deseos. Perdidos por una concupiscencia que se desbordó en las personas. Y cuando uno trata de frenar, entonces le dicen a uno, es que usted es aguafiesta, es que usted quiere impedir que uno logre las grandes metas que uno quiere en la vida. No. Lo que uno quiere es que una decisión loca no termine sacándolo del territorio de las grandes promesas de Dios. ¿Ya? Si en usted las grandes promesas de Dios no ocupan el lugar central, es tiempo que comience a buscar ayuda. Porque se va a perder. Se va a perder. Porque va a llegar un día en que le llega una propuesta. ¿Ya? Le puede llegar simplemente una insinuación, y una insinuación que lo va a desbordar en su mente. Se va a volver una fuerza concupiscente, porque presto a desbordarse como concupiscencia, hay muchas condiciones dentro de nosotros a las que nosotros debemos ir colocando todo el tiempo en su sitio y diciéndoles, mesúrate, espera en Dios, confía en Dios, lleva las cosas con calma. Si se dan, bien. Si no se dan, tampoco es una desgracia. Pero si se dan, que sea en la bendición de Dios, en el territorio donde las promesas de Dios se siguen cumpliendo. Pero no, hermanos, a veces nuestra alma, es decir, nuestro sentimiento de necesidad, se vuelve tan agresivo que entra a chocar con nuestro celo moral y con nuestro celo espiritual. Choca contra eso. ¿Y qué me he ganado? Eso dice Malaquías. Eso dicen los creyentes en Malaquías. Y Dios dice, las palabras de ustedes contra mí han sido fuertes y me ofenden. ¿Y qué hemos dicho contra ti? Siempre es la pregunta que hacemos nosotros. ¿Y yo qué he hecho de malo? ¿Ya? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, en vano ha sido creer en Jehová y mantenerse uno fiel, obedeciéndole a Él. Porque miren que hay otros que están haciendo diabluras y están muy bien. En cambio uno, por mantenerse ceñido en los valores morales y en los principios, entonces uno deja de conseguir lo que los otros consiguen. ¿De qué sirve serle fiel a Dios si eso no da ganancia alguna? Es más o menos la idea.
Es más o menos la idea. Entonces, cuando nosotros estamos golpeados por ese sentimiento de necesidad y que las cosas no llegan, nos convertimos en personas tomados por fuerzas concupiscentes, que a veces son cosas que ni siquiera las hemos sospechado, pero allí están. Expectativas secretas, sueños secretos, ocultos, anhelos de fondo que hemos tenido allí y que luego saltan como fieras a ponerse en el control de las condiciones de nuestra vida para irnos desviando cada día mucho más del territorio sagrado, del lugar donde Dios nos ha ubicado. Esa es de las cosas que a uno como líder lo asusta. Cuando yo veo a los hermanos que se les abren esas pepotas porque se dicen, esto es lo mío, llegó la hora, digo, calma, calma, calma. Hablemos. De hecho, lo primero que sienten es la necesidad de no hablar, porque no quieren que les quiten la ilusión. ¿Ya? No quieren que les quiten la ilusión, no quieren que les digan, eso no está bien, no quieren que los frenteen y que les digan, no, ese no es el camino. ¿Para qué alguien le dice al otro, hable con el pastor, dígale al hermano Jorge? ¿Para qué le voy a decir al hermano Jorge? Le digo al hermano Jorge, hasta allí llega todo. ¿Ya? Entonces uno descubre que está tomado por una fuerza concupiscente. Hay un anhelo que no quiere recibir contraste, que no quiere ser frenada. No quiere que nada se le ponga de frente y le haga resistencia y dice, yo quiero que eso se dé, que se dé. Ahora, ¿qué resulte? Puede ser que hasta me pierda espiritualmente, pero eso es tan grande en mí que paso por eso. ¿Por qué? Porque eso es más grande. Lo más grande que yo tengo es ese. Anhelos que se hacen poderosos, hermanos, incontrolables para la persona, y por eso usted nota el espíritu de esa persona de irse aislando, se va aislando, se va aislando. En otras ocasiones busca socios solidarios y uno fácilmente encuentra quien le haga el dos cuando uno tiene un propósito no muy claro espiritualmente. En la iglesia y para todo, ¿no? En la iglesia y para todo. Uno encuentra solidarios para cualquier causa. Y claro, eso se olfatea. Y hay quienes ya se intuyen así. Entonces llega la persona con su propósito, con su anhelo, con su sueño, con el alma desbordada y le dice, yo he querido esto. Uy, maravilloso, hermano. Hermano, qué buena cosa. Cuente conmigo, cuente con la oración mía, cuente con mi respaldo. ¡Qué buen deseo! Entonces ya se fortalece. El alma se vuelve más poderosa y la concupiscencia se vuelve dominante. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Y no me diga que a usted no le ha pasado, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Ya? Y, hermanos míos, eso hace mucho daño. Eso hace mucho daño. Estoy hablando de experiencias en tiempos pretéritos mal interpretadas, alrededor de anhelos nobles en el corazón, y que nunca se midió cuánto daño producía, porque cuando ese anhelo del corazón está, todo se ve fácil, todo se ve asequible. Todo se ve posible, porque uno está estimulado por los poderosos neurotransmisores que mediante su fuerza producen el sentimiento de que uno es la machera, de que uno es capaz de todo, de que uno va a salir adelante y que las cosas se van a dar, y cuando ve la dificultad la ve pequeñita, pequeñita, insignificante, y eso hace que la gente se sienta inspirada a seguir una ruta
que no necesariamente está ligada a los propósitos de Dios, sino que es el producto de una poderosa concupiscencia. ¿Está claro, no es cierto? El salmista dice: en verdad que me he comportado y he acallado a mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Y ese texto que es muy significativo, es decir, en medio de mi necesidad me siento lleno. Es más o menos la idea en esta forma del texto. En la otra forma del texto, que es la más original, cuando dice, como un niño en el regazo de su madre, no un niño destetado. El destetado está destetado porque comió, se llenó y soltó. A eso se refiere esta traducción y tiene sentido. Sí, me llené y solté. ¿Ya? Así está el niño tranquilo. Este otro no. El alma no está saciada. La necesidad está. Pero solo es que me acuno en los brazos de mi mamá, y los brazos de mi mamá no solo me dan seguridad, sino que me dan descanso, reposo, a pesar de que tengo hambre. Aleluya. ¿Me entienden? Usted, hermanos míos, frente a todas cosas, a ese tipo de cosas, con esas características, hermano, usted es un pequeñito barquito de papel tirado al río. Eso se lo lleva la corriente con la facilidad total, es incontenible porque no tiene de dónde frenar, no tiene de dónde controlar, no tiene dónde direccionar. ¿Por qué? Porque es un deseo desbordado que usted no sometió a un régimen de disciplina. Que sí lo hizo Jesús, usted no lo ha hecho. A veces yo no lo he hecho. Y entonces llega el momento en que uno tiene que ponerse de rodillas y decirle al Señor: Señor, perdóname. Señor, libérame. Señor, ajústame. Señor, bájame la temperatura. Porque estoy afiebrado alrededor de algo que no me va a llevar a donde debe ser. Expuesto estamos todos, todo el tiempo, y eso no quiere decir que seamos malos por eso. Eso no nos hace malos. Nos hace malos cuando ya perdemos el control y la concupiscencia se vuelve una fuerza desbordada, como lo explica Santiago, ¿no? Dice en el texto: espera, oh Israel, en Jehová. Es decir, aprende a esperar en Dios. Sométete al régimen de la confianza en Dios y espera el tiempo de Dios y deja que Dios vaya señalando los procesos tuyos y no te dejes tocar de deseos desbordados, porque te vas a perder y te vas a dañar. Espero haber hablado claro. Espero haber hablado claro. Ya veremos el texto de Santiago. Uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la propia, su deseo desbordado, es atraído y seducido. ¿Ya? La concupiscencia, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la concupiscencia cuando se realiza? ¿Produce qué? El pecado, y el pecado consumado, ¿dónde lo lleva uno? A la muerte. Pero es cosa de concupiscencias que no se supo controlar en el tiempo que debieron controlarse. Cuando yo veo a un muchacho o a una muchacha muy ilusionada con alguien, y yo veo que eso va como carro loco, ¿ya?
Dice una canción salsa, en medio de la canción dice, cójame que voy sin jockey. ¿Sabe qué es el jockey, no? El jinete del caballo de carrera. Y el caballo de carrera es bordado y entonces dice él, cójame que voy sin jockey. Es decir, voy suelto y nada me controla. Eso es lo que yo noto en muchos, viviendo la fuerza de sus concupiscencias. Caballos sin jockey, ¿ya? Enloquecidos y que uno tratando de agarrarlos y lo arrastran a uno, se lo llevan a uno por delante, porque la fuerza de su pasión es enorme. Eso no es gratuito, hermanos míos, eso es muy humano y eso es lo que explota el mundo en nosotros. Nos coloca frente a posibilidades de grandes deseos y nos estimulan para que desarrollemos los deseos y desde esos deseos perdamos el control y desde allí nos manejen. Que Dios nos ayude a entender esto. ¿Quedó claro, hermanos míos? Uno descubre a tiempo cuando se le está subiendo la temperatura. Uno descubre eso. Eso usted se da cuenta, si es sensato, usted se da cuenta. Si usted es una mujer sensata, usted se da cuenta cuando se está desbordando en ilusiones, en expectativas, en sueños. Entonces tiene que llegar alguien y pegar doble bofetada y decirle, despierte, que el asunto no es por allí. El asunto no es por allí. No, señor, por ahí no es. A muchos muchachos nuestros en el país, que yo los veo desbocados con la idea de llegar a ser grandes deportistas. Y pueden llegar a ser grandes deportistas, pero cuando uno les ve la pasta, hermano, la pasta de un gran deportista es la pasta de una persona muy disciplinada, unos indisciplinados, y que quieren llegar a ser James Rodríguez o ser Falcao. Y uno dice, ilusos, despierte, ponga a estudiar, no pierda más el tiempo, porque el tiempo que usted pierde allí, mañana lo va a necesitar para sacar adelante su vida. Los buenos futbolistas, hay muchos, y de eso llegan muy poquitos, porque no son los mejores los que llegan, sino los que tienen mejor padrinazgo. Y estoy hablando solo del fútbol, y eso en todo en la vida es así. Esto es cosa de padrinos. Déjense bendecir por Dios, que Dios es el mejor padrino. ¿Ha quedado claro? ¿Sí tiene sentido eso? Que Dios nos guarde de nuestras concupiscencias. Allí están, no se van a ir. El día que usted se muera, se mueren ellas. Pero mientras usted esté aquí, ellas están allí esperando un turno. No les dé el turno. No les dé el turno. Dígale el próximo año. ¿Ya? Dígale el próximo año. Haga como las GPS. ¿Ya? Dígale, es que no hay, como dicen, no hay. No hay como el compromiso, convenio, no hay convenio. Se acabó el convenio, no hay agenda. Y ellos lo hacen porque así funciona. Y yo entiendo que eso es un sistema complicado. Eso de las GPS es un sistema complicado. Y se puede dar esas situaciones, pero en la vida todo es así, como en las GPS. ¿Ya? Uno no puede estar dándole turno a todas las cosas en la vida porque fracasa. ¿Me oyeron? Fracasa. Que Dios nos ayude a entender que todo tiene su límite. Y uno tiene que aprender a comportarse. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Cuando el pastor le diga a usted, hermano, hermana, ponga el freno de mano, hágalo. Y si dice, pastor, quiero, pero no puedo, entonces yo le tiro la Biblia allí al frente para que se resbale y allí se detenga. Lo que le quiero decir es que la iglesia está para ayudarle a controlar todo eso. Estamos para ayudarle en eso. No se
desborde, déjese guiar. Y ese es el poder de Dios. Pónganse de pie, por favor. Los grandes deseos. Yo me acuerdo de hermanos en Cali que me decían, y hermano, me mostraban el billetico ese descaradamente. Me decían, hermano, ruéguele al Señor que nos ganemos este chance. Ruéguele al Señor porque este chance va a ser para la construcción del templo. Y estaban esperando que yo entrara en la concupiscencia, ¿ya? En ese deseo desbordado, descontrolado, ilusiones fantásticas. Yo me acuerdo en la época de muchacho que me iba de apostador al hipódromo de Cali. Yo era un aficionado a los caballos y me iba a apostar. De hecho, pues yo no apostaba gran cosa. Siempre apostaba lo más fácil y siempre ganaba, ¿no? Mi mamá me preguntaba, ¿ganó? Yo digo, sí, claro, gané. ¿Pero qué ganaba? Muy poquito. ¿Por qué? Porque buscaba que al menos me llegara de tercero el que yo le apostaba, ¿no? Lo cierto es que eso va tomando el corazón. Eso va tomando el corazón. Uy, yo me acuerdo que llegaba uno a ese hipódromo y uno con esas boletas en la mano. Cuando yo llegué al Señor, ese desprenderme de ese tipo de entusiasmo concupiscente, por cierto, hermano, fue complicado, muy complicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya había tomado mucho territorio en mí. El 5 y 6, ¿se acuerdan? Del 5 y 6. La mayoría de los muchachos no saben qué fue eso. Pero los viejos sí, ¿no es cierto? No me dejen solo. Ah, bueno, sí. No, pues, sí, también, el muchachito de 15 años. Eso lo toma uno, eso lo controla uno, los que hacen chance, los que viven haciendo el chance todos los días, los que viven jugando esto, jugando lo otro, están haciendo muchas cosas. A veces no es apuestas, a veces es el manejo de formas de negocios donde hay promesas de grandes ganancias y nos dejamos tomar por la fuerza concupiscente de nuestro anhelo de buena fe. Y hay quienes, que son los manejadores de todo eso, que saben cómo tocar nuestra fibra y nos motivan. Y cuando uno se pone a pensar después, yo después me puse a pensar, ya en la iglesia y ubicado, decía uno, si es bien bobo, ¿no? Lo manejan a uno como un marrano. Uno es un marrano completo, lo usan como les da la gana y lo provocan, lo estimulan, le hacen sentir que está cerca, que el asunto se va a dar, que sí, muy probable que usted sabe mucho de eso, usted va a dar, y entonces va metiendo y metiendo plata, y por estadística se sabe que la casa siempre gana y los apostadores siempre pierden, ¿no es cierto? No necesita ser uno un ludópata para caer bajo fuerzas de estas. ¿Por qué? Porque hay un sistema que nos estimula y vamos a hablar de muchos otros, porque hay sistemas concupiscentes poderosos en este mundo que se están desplegando con eficiencia y con grandes resultados. Que Dios nos guarde. Padre eterno, gracias te damos por lo que nos has permitido entender hoy, por esto que has venido trabajando en nosotros y estás consiguiendo de nuestras vidas y logrando como objetivos definitivos de nuestro proceso vital. Dios mío, gracias porque estamos dejando atrás cosas, enfrentándolas y, Señor, desarrollando sensibilidades nuevas, intereses nuevos, motivaciones nuevas. En el nombre de Jesucristo te agradezco lo que estás despertando en nosotros con estas claridades
con estas motivaciones, con estos intereses que se van formando como condiciones que nos estimulan para hacer lo correcto, para hacer lo válido. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, yo les dejé tarea, ¿no? Vayan apuntando esas tareas, ¿ya? Segunda tarea, ustedes lo van llevando en un cuadernito, ¿no? Lo van llevando en un cuadernito. Al final del año yo pido el cuaderno para calificarlo, ¿ya? Segunda tarea, descubran ustedes los poderosos deseos nobles. No estoy hablando de los malos no, ¿ya? Los deseos nobles que usted tiene como motivaciones centrales en la vida suya y que se están desbordando. Los nobles deseos. Hay muy nobles deseos. Deseos con los hijos, deseos con los padres, deseos con los cónyuges, deseos en relación con las amistades, deseos con la iglesia, deseos con el evangelio. ¿Cuáles son esos deseos y hasta dónde usted los ha sostenido en el territorio válido y cómo se están desbordando en usted, llevándolo a perder territorio espiritual limpio y salvador? ¿Sí? Sí. Bueno, ahí queda la tarea. Dios les bendiga. Salúdense, hermanos míos.